¿Cómo están, estimados estudiantes? En este video vamos a modelar el problema número 13, el problema de triángulos líneas notables. ¿Sí? Dice lo siguiente: en un triángulo ABC se traza la bisectriz interior BP, P está en AC, luego se traza AQ perpendicular a BP, calcula la medida del ángulo PAQ sabiendo que la medida del ángulo A menos la medida del ángulo C es de 50 grados. Bien, aquí tenemos nosotros nuestro triángulo ABC ya trazado. Lo que vamos a hacer ahora es hacer lo que dice el enunciado. Dice que se traza la bisectriz, ¿no? Se traza la bisectriz interior BP. Entonces vamos a trazar una bisectriz interior. Entonces acá vamos a trazar la bisectriz. Vamos a hacerlo a partir más del acá. Muy bien, ahí tenemos la bisectriz interior BP y P está en AC, es decir, que corta al punto AC, ¿no? Ahí está. Ahí está. La bisectriz interior BP, P en AC. Luego se traza AQ perpendicular a BP. Vamos a trazar AQ de A a Q perpendicular a BP. AQ, ¿no? Una perpendicular, ahí. Ahí sería, y este sería el punto Q. Y dice que es perpendicular, entonces es importante que podamos poner aquí que es recto, ¿no? Entonces vamos a cerrar esto aquí, ajá, ahí está. Ahí está el ángulo recto. Entonces ahí tenemos AQ perpendicular a BP. Calcula la medida del ángulo PAQ. PAQ. Entonces vamos a hallar este ángulo. Es lo que nos pide, ¿no? Vamos a hallar este ángulo. Ahí está. Ahí lo estoy escribiendo. Vamos a rellenarlo mejor para que se pueda ver. Ese es el ángulo que nos están pidiendo. Vamos a llamar el ángulo X, ¿no? Ahí está. X. Listo, entonces, y nos dan la condición de que el ángulo A menos el ángulo C es de 50 grados, ¿no? Entonces, este ángulo de acá, esta es la propiedad que se cumple, ¿no? Ahí en el problema, ¿no? Ahí ya lo hemos puesto. Bien, estimados estudiantes, para hacer este problema recordemos que acá tenemos una bisectriz, ¿no? Esta es una bisectriz, es decir, este ángulo es igual a este ángulo, ¿no? Es una bisectriz. Entonces vamos a llamar algún valor, digamos que ese es el ángulo U, y este también sería el ángulo U, ¿no? Ahí está. Bien, lo que vamos a hacer es aprovechar esta propiedad, ya que nos están, si te das cuenta del dato que nos han dado aquí, que es el ángulo A menos el ángulo C 50 grados, se encuentra también en esta propiedad. Esta propiedad nos dice que el ángulo formado por una altura y una bisectriz, es decir, nuevamente repito, el ángulo formado por una bisectriz y la altura es igual a la diferencia o la semidiferencia del ángulo A menos C. Entonces acá hay algo parecido porque tenemos una bisectriz. Lo que nos faltaría es trazar la altura. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a trazar esta altura. Ahí, ¿no? Ahí está. Trazo esa altura. Le voy a poner aquí el cuadradito. Ahí está, que es altura. Ahí está. Y el ángulo, este ángulo de acá, podríamos hallarlo, ¿no? Este ángulo, ¿cómo lo podríamos hallar? Ese ángulo ahí está la propiedad si nos fijamos, ¿no? Entonces este ángulo de aquí lo podemos hallar porque es el ángulo formado por la bisectriz y por la altura. Entonces este ángulo sería igual, según la fórmula, a la semidiferencia de A menos C sobre 2. Entonces ya lo tenemos. Este ángulo que le vamos a llamar, no sé, vamos a llamarle A. Ese ángulo es A. Y ese ángulo A sería igual a la semidiferencia, es decir, A menos C, que sería 50 grados, sobre 2. Y eso sería 25 grados. Ahí está, eso valdría 25 grados, ¿no? Ya tenemos el ángulo A que es igual a 25 grados. Ahora quiero finalmente que te fijes en lo siguiente. Mira lo que voy a sombrear de verde. Mira esos dos triángulos. Acá hay una propiedad que se llama la propiedad de la mariposa, ¿no? Cuando tenemos dos triángulos así opuestos, ¿no? Por un vértice, recuerdas que se cumplía
¿Sí? ¿Recuerdas? Muy bien, se cumple que el ángulo A más 90 es igual al ángulo X más 90, ya que al ser estos ángulos opuestos son iguales. Este ángulo de acá, no, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Entonces, estos ángulos son iguales, por lo tanto, A más 90 es igual a X más 90. Por lo tanto, si te das cuenta, X es igual a A. Porque si A más 90 es igual a X más 90, se van los 90. Aquí mejor lo pongo. A más 90 es igual a X más 90. Por lo tanto, las 90 se van y X simplemente es igual a A, pero A vale 25 grados. Y ahí tendríamos entonces la respuesta de este problema, ¿no? X lo que nos pide sería igual justamente a la semidiferencia que nos habían dado, que era 50 grados, es decir, 25 grados. Muy bien, estimados estudiantes, con la propiedad que hemos utilizado y que está en su libro, hemos podido resolver este problema de una manera muy sencilla y rápida. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.